Aquí estamos nuevamente, mis estimados suscriptores. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están, chicos, chicas? ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado? Esta serie de contenido es relacionado a los estilos de crianza. Así es que aquí comenzamos entonces. Como siempre, les voy a dejar bibliografía de donde hemos consultado, investigado un poquito y pues afianzado un poquito conocimiento. Para hablar un poquito a manera de introducción en cuanto a los estilos de crianza, debemos de definir el concepto. Quien empezó, quien se puso a investigar sobre tan importantísimo tema fue Diana Baurin. Era una psicóloga de descendencia israelí, radicada en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ella plantea sobre la base de esta teoría de esta gran psicóloga que autores en el siglo XX, también a finales del siglo XIX, han postulado sus teorías en base a las teorías de Diana Baurin. Así es que ella plantea 4 tipos de estilos de crianza. Pero el término este de estilos de crianza es nuevo. Ella lo propuso como estilos parentales. ¿Por qué parentales? Cuando hablamos de parentales, hablamos de esa figura que de una u otra manera cuida o acompaña el desarrollo del menor. Puede ser el padre, puede ser la madre y obviamente ambos padres, ¿verdad? Entonces ella plantea 4 grandes conceptos, no, 4 tipos de los estilos parentales. Recuerden, estilos parentales. Entonces ella plantea el democrático, plantea los permisivos, plantea los autoritarios y plantea los indiferentes. Entonces, estos tipos de estilos parentales son, a criterio de Diana Baurin, los que, según cómo se los aplique, será la adultez de la persona. Aquí hay que tomar, y de hecho debemos tomar en cuenta algo. Que una cosa es cuando hablamos de estilos parentales, y otra cosa muy distinta es cuando hablamos de prácticas parentales. Es decir, cuando hablamos de estilos, es porque hacemos referencia a un conocimiento de algo, es decir, quizá en una escuelita o una escuela para padres, y nos dieron una guía de cómo criar a nuestros hijos. Entonces, nosotros elegimos el estilo parental. Pero de ahí, del estilo parental a la práctica, hay mucha diferencia. ¿Saben por qué? Porque este estilo parental no viene solo, por supuesto que no. Entonces, el estilo es el concepto, es el que yo creo que es el más adecuado para guiar, acompañar, corregir, instruir a nuestros pequeños, a nuestros hijos. De ahí a la práctica, sí que hay mucho camino por recorrer. ¿Por qué? Vamos a ver a continuación. ¿Por qué, chicos? Porque el estilo parental no viene solo. ¿De dónde creen que vienen ustedes? Efectivamente, vienen de las creencias familiares, creencias sociales, creencias de la sociedad en la cual se desenvuelve el sujeto. ¿Y qué más?
Fíjense ustedes. Temas. ¿Recuerdan cuando hablábamos de los apegos? Efectivamente, y viene del tipo de apego que tuvo el sujeto durante su infancia, durante su desarrollo. Claro, obviamente esto, al igual que esto y al igual que esto, estos conceptos, vamos a decirle, son conceptos macros. De aquí, obviamente, vienen una cola de muchos conceptos, de subconceptos o de conceptos micros de cada uno. Aquí podríamos hablar del desorganizado, del evitativo e incluso del estable, etcétera. Aquí en estas creencias podríamos hablar en cuanto a creencias religiosas, eh, podríamos hablar de credos, aquí en creencias sociales, costumbres, hábitos, en creencias en la sociedad en la cual nos desenvolvemos, es decir, que la comparte todo el país, toda esa gente. Entonces, la mezcla de todo esto nos da, en resumen, nuestros estilos parentales. Entonces, un punto importante para yo definir o aceptar que yo quiero tal o cual estilo, debo de comprender qué traigo detrás. ¿Por qué? Porque todo esto forma parte, provee de elementos para que se forme mi estilo parental. Y obviamente de estos puede ser, como habíamos dicho, el autoritario, ¿cuál más? ¿Cuál más habíamos dicho? El, ¿el cuál? A ver, ya se me fue, ¿dónde está mi super pollitita? Aquí está. ¿Cuál más? También el permisivo. Excelente. ¿Cuál más? Los indiferentes. Indiferentes. Y, además nos falta uno. Autoritario, permisivo, indiferente. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Y el democrático. Democrático. Miren, entonces, para comprender de dónde viene, si se fijan, ahora, alguna vez estuve invitado a dar una charla sobre educación a los padres en cuanto al uso de los dispositivos. Entonces, ahí se da una especie de aceptación por obligación, es decir, porque me obligan a ir, porque si no voy le afecta el currículum a mi hijo, etcétera. Entonces, fíjense en ustedes, cuando yo tengo, es decir, vamos a decir, una escuela para padres, una escuela de padres, ¿ya? Donde me explican los estilos parentales y en el cual yo me siento identificado, cualquiera de ellos sea. Si aquí me dan unos tips, unas recomendaciones, ¿creen ustedes que esos padres van a ponerlos en práctica? ¿Qué opinan? Puede que sí, como puede que no. Las estadísticas lo demuestran que, ejemplo, el 100% de padres que aceptaron ir a esa escuela, de padres, miren, del 100%, apenas del 2 al 5% lo tomarán en cuenta. Estoy hablando aquí de mi país, ¿no? Ecuador. Entonces ahí viene una gran pregunta, ¿por qué ese índice tan pequeño? ¿Saben por qué? Aquí viene algo muy importante.
Y es que es la renuencia al cambio. ¿Y esto por qué se da? Esto se sustenta, ¿saben dónde? Aquí, en las, decirle bien este rabito, en las creencias. Es decir, no, a mí mis abuelitos los han criado a mis padres así, miren, son unos excelentes padres, etcétera. Mis padres me criaron a mí así, miren, soy un excelente padre, soy honesto, colaborador, trabajador, etcétera, etcétera, etcétera. Casi siempre se nombra todo lo que termina en or. Trabajador, proveedor, cuidador, etcétera. Pero nos olvidamos de algo muy fundamental, que casi nunca se nombra. Nunca les enseñan o nos enseñaron a hacer qué. Afectivos. No nos enseñaron a ser efectivos, es decir, a controlar o manejar mis qué emociones. Por supuesto que no. Fíjense en ustedes dónde se sustenta esa renuncia al cambio, en las creencias. No, ¿por qué lo voy a hacer? Así me han criado, así los voy a criar yo. Renuncia al cambio. Miren, entonces, eso sustenta ese porcentaje tan bajo de aceptación de recomendaciones cuando hay escuelas para padres. En una escuelita hablo, no estoy hablando a manera general, esto es de una escuelita, ¿no? Fíjense en ustedes. Entonces, por dónde debemos empezar? Como yo siempre digo, desde el inicio. ¿Cuál es el inicio? Entender, comprender de dónde vengo yo. ¿Cuáles son? Y es decir, cuáles son mis creencias, todo tipo de creencias, ¿no? Familiares, sociales y de la sociedad donde me desarrollo. ¿Qué más? ¿Cuál fue mi tipo de apego? Por supuesto. Y hablando aquí, costumbres, hábitos, ideales, etcétera. Cuando yo entiendo aquí cuáles son mis creencias, cuáles son, es más, cuando yo identifico cuál es esa creencia que me limita y no me deja pasar. Todos los consejos, recomendaciones que me dan chocan y regresan, chocan y regresan. Cuando yo identifico la creencia, ¿cuál es ese bloqueo? Entonces yo ya estoy en la capacidad de entender mi apego. ¿Por qué? ¿Por qué me trataron así? ¿Por qué me criaron así? ¿Por qué me corrigieron así? ¿Por qué me maltrataron así? Etcétera. ¿Sí ven? Y cuando ya entiendo esto, ya puedo comprender por qué tengo esas costumbres, por qué tengo esos hábitos, por qué tengo ese tipo de pensamientos siempre negativos, siempre pesimistas, siempre frustrantes. Como habíamos explicado en otras exposiciones, y les invito a revisar esas otras exposiciones en nuestro canal, todo esto todo esto lo podemos resumir en experiencias. Experiencias vividas a lo largo de toda nuestra etapa de desarrollo. Iniciamos siendo fecundados, fetos, aparecemos al mundo y durante todo ese proceso de formación, aquí, todo esto aquí, ¿de qué nos llenamos? De todos esos elementos que nos proveen nuestro entorno familiar, que es la base. Científicamente está demostrado hasta la saciedad que
¿De dónde aparecen esas conductas conflictivas? ¿De dónde aparecen esas conductas delincuenciales? ¿De dónde aparece micromachismos, feminismos extremos, maltratos, etcétera? ¿De dónde? ¿De dónde aparecen esos conflictos existenciales, aún siendo niños? Es sorprendente, ¿no? Les voy a contar luego, conforme desarrollemos el caso de una estudiante de 8 añitos que le va a sorprender, o a mí me sorprende. Entonces, esto lo traducimos en experiencias. Y de acuerdo a eso, a la base de nuestras experiencias es que en la adultez, experiencias en el desarrollo de la infancia, es lo que exteriorizamos cuando adultos. Y esto, a su vez, se traduce en estilos parentales. ¿Sí ven? Entonces, el hecho de que yo, si escuché, me aconsejaron, me recomendaron en la escuelita, un amigo, un tío, el cura, no sé, sobre los tipos de estilos parentales, el hecho de que yo en el momento diga, sí, este es el mejor, es solo de manera superficial, porque yo atrás de mí, hay una tremenda supercarga, hay una tremendísima supercarga. Aquí sí, vamos a poner los 3 pelitos, siempre feliz, ahí está. Hay una tremendísima supercarga que son, como habíamos dicho, mis creencias, mis tipos de apegos, mis costumbres, mis ideales, mis hábitos, etcétera. Y cuando alguien me aconseja, me recomienda, lo único que sucede en mi interior, ¿saben qué es? Es un conflicto. ¿Por qué conflicto? Porque ya viví y se convirtió en hábito esas normas, esas creencias, esas costumbres durante mucho tiempo. Es decir, si la pareja se casan y tienen un bebé a los 28 años, a los 30 años, imagínense todo ese tiempo en conductas repetitivas, en comportamientos repetitivos, en actitudes repetitivas que reafirman esa conducta, reafirman ese comportamiento, sea bueno o destructivo. Entonces, cambiar eso, modificar eso, readaptar eso, reciclar eso de la noche a la mañana, disculpen, es imposible. ¿A qué me refiero? Que es la imposibilidad realista de aquel que cree que asistiendo a una clase, a una charla, ya, o sea, ya cambié, ahora sí. No, porque esto está guardado ya en nuestra memoria emocional, en lo que vivimos, y siempre estaremos asociando a nuestras experiencias. Ah, ya, a mí me dieron así, mira cómo soy, yo también te voy a dar así para que seas así. Si ven, asociamos. Entonces, este es un proceso primero de aceptación. ¿Aceptación de qué? Al cambio, es decir, estas creencias me están afectando a mi familia, y lo que es peor, y yo siempre hago hincapié, estoy heredando las mismas patologías a la nueva generación. Entonces, cuando yo estoy consciente, yo ya decido cortar, y es cuando acepto ayuda, recomendaciones, consejos, etcétera. Y ya tengo la capacidad, ¿saben de qué? De elegir cuál de estos es el adecuado para la crianza de nuestros pequeños. ¿Sí? ¿Saben que conforme el tiempo, ¿no? Conforme el tiempo, uno aprende a asimilar, uno aprende a sacar prioridades. Lo más importante de esto es que se da cuenta que lo superficial, lo material no importa. La criatura que se está desarrollando en tu casa, en tu hogar,
no se llevará a la casa cuando tú no estés. Lo único que se llevará y volverá a reproducir en sus nuevas generaciones, que es lo que heredó de ti, tus actitudes, tus comportamientos, tus costumbres, tus hábitos, tu manera de ser, tu manera de hablar, tu manera de tratar, todo eso. Entonces, lo que debemos heredar es lo mejor de nosotros, nuestra esencia, intentar escarbar y dar lo mejor de nosotros a nuestra generación. Sobre todo, amor. Demuestra la parte afectiva. Claro, me dicen, no, pues que a mí nunca me dieron eso. Puedes hacerlo. Y ahora con esta serie de contenidos sobre el estilo parental, vamos a aprender juntos cuál de estos es el mejor. Yo siempre digo, siempre recomiendo, no es que yo, este me sirve a mí, no, yo soy de los que digo un poco más o menos de todo, ¿sí? A lo mejor un poquito de este, a lo mejor un poquito de este, un poquito de este, un poquito de este. Lo importante, como refiero a mis estudiantes, no es el concepto académico, científico, no es el concepto ya resumido del docente, del profesor, no. Es el concepto que tú al recibir la información procesas y entiendes. Eso es el concepto que tú lo produces recibiendo esa fuente de información. Tú lo produces de acuerdo a tu realidad y lo puedes aplicar. Esa es la esencia del conocimiento. No repetir o intentar aplicar lo que el autor en su tiempo investigó. Hay que tomar en cuenta que las investigaciones, sobre todo si hablamos aquí en América Latina, reduciéndonos a Ecuador, no existe. Entonces, son avances científicos de otros países, tomados en base a otras sociedades, a otra idiosincrasia, a otra cultura, a otros hábitos. Entonces, eso debe ser como referencia a nosotros. Yo busco la información, proceso la información, sigo investigando y con la guía de mi docente, de mi profesor en clase, o si no, a los que no son estudiantes, consultar, preguntar y buscar guía. Y de todo ese conocimiento yo procesar y sacar un resumen que se enmarque en mi realidad. Entonces ahí sí funciona. Sí, muchísimas gracias. Entonces recuerden, esta es la introducción. Y ya continuamos con la segunda parte. A ver cuál de estos vamos a coger primero. El autoritario, el permisivo, el indiferente o el democrático. ¿Cuál será? Como dice un programa, ¿cuál será? ¿Cuál será? Bueno, sí, muchísimas gracias. Entonces recuerden, esta es la introducción.